Tenemos un triángulo en sistema diédrico que tiene esta disposición. Por ejemplo, aquí un lado, aquí otro y aquí otro. Y ahora tenemos las proyecciones, la otra proyección en planta, sobre las ortogonales a la línea de tierra. Dibujamos ahora, pues por ejemplo, de aquí a aquí, un lado. Luego respecto a este punto aquí, otro lado, por ejemplo. Y luego este punto con este. Bueno, como vemos es un triángulo, nos acercamos. Un triángulo que al tener los puntos de esta manera, pues está en un plano oblicuo. Y tenemos un eje de giro, por ejemplo, que pasa por aquí. Una recta de punta que es ortogonal al plano vertical, S1, S2. Bueno, nombramos los puntos del triángulo A1, A2, perdón, B2, B1 y C1, A2, B2 y C2. Bueno, ahora nos piden que hagamos un giro de este triángulo de manera que, siendo oblicuo, pase a estar en un plano proyectante horizontal, o sea, un plano vertical, ¿no? Ya que al ser proyectante, o sea, ortogonal, proyectante horizontal es ortogonal al plano vertical, por tanto es un plano, ortogonal al plano horizontal, por tanto es un plano vertical. Bueno, entonces para hacer el giro y que quede en esa posición, imaginamos que este es el plano y este es el eje de giro, entonces lo giramos y de repente hay un momento en que pasa a ser vertical. Bueno, entonces necesitamos saber el plano que pasa por ese triángulo, el que realmente contiene a ese triángulo. Vamos a marcar así un poco mejor el triángulo. Entonces prolongamos las líneas, por ejemplo esta, sería esta. Vemos BC y BC. Entonces corta aquí, levantamos una vertical, por ahí esta es una traza de la recta y por lo tanto una traza del plano que la contiene. Hacemos ahora aquí otra, prolongamos, corta aquí, bajo vertical, ahí tengo otro punto. Prolongo aquí, en realidad esta línea es esta, tenemos aquí la otra traza de la recta. Y ahora tengo esta línea que viene hasta aquí, bajo una vertical, prolongo. Bueno, ya tengo aquí tres trazas, con dos me llegaba, tengo aquí una, me hace falta otra, o si quiero, pues simplemente donde se corten estas dos en el punto de intersección uno con este, pero como queda muy lejos vamos a calcular aquí otro. Entonces tenemos esta línea, por ejemplo, viene por aquí y viene por aquí. Corta aquí, por tanto levanto una vertical y ahí tengo otra traza. Eso quiere decir que el plano que contiene a ese triángulo pues es este. Es un plano que tiene la intersección con la línea de tierra bastante lejana. Entonces la otra traza la tenemos por aquí. Bueno, entonces imaginamos ya el plano que corta los dos planos horizontal y vertical según estas dos rectas, y ahora lo que hay que hacer es girar el plano hasta que sea ortogonal a este. Entonces simplemente hago desde este punto una ortogonal a la traza del plano, ahí tengo una ortogonal, y ahora hago centro aquí y hago el giro de esa distancia, de ese segmento. Entonces tenemos, por ejemplo, la longitud es 3,7 más o menos. Entonces marcamos aquí 3,7, eso sería lo que nos da el giro. O sea que tendría que hacer el giro hace que venga hacia aquí. Y como un plano vertical tiene siempre, nos imagina el plano vertical, la traza vertical perfectamente vertical, pues hago la perpendicular. O sea que el nuevo plano viene por aquí. Si esto era alfa sub 2 y esto alfa sub 1, ahora esto sería alfa prima sub 2. Bueno, ¿y por dónde pasa? Resulta que el eje de giro corta el plano según este punto, ya que están los dos en el plano horizontal. Bueno, pues ese punto pertenece al plano, por lo tanto es invariante.
Eso quiere decir que la traza del plano pasará por aquí. Bueno, ya tenemos el plano que era oblicuo convertido en uno vertical o proyectante horizontal. Y ahora lo único que hace falta es saber estos puntos que necesariamente están en el plano, deben quedar aquí alineados. Entonces simplemente hago ortogonales, ya que al girar esta circunferencia vista en planta, pues es una recta siempre ortogonal al eje de giro. Si tenemos una recta y hacemos giros de un punto respecto a esa recta, al proyectar ortogonalmente esto, si esta recta es paralela a este plano, pues en realidad estos giros aparecen siempre como líneas rectas, ¿no? Ahí aparecen como líneas rectas, centradas, ¿no? Bueno, entonces lo que hago es simplemente las líneas rectas que pasan por cada uno de los puntos. Tenemos, por ejemplo, este color, entonces tenemos este punto haciendo una perpendicular, va a seguir esta dirección. Este punto haciendo una perpendicular al eje sigue esta dirección. Y una perpendicular al eje sigue esta dirección. Bueno, ya sabemos que los puntos van a pasar necesariamente por ahí. Sabemos también que en realidad este punto en cuanto gire va a cortar al plano según este punto. Ahora va a cortar al plano según este punto. Y va a cortar al plano según este punto. Por último, lo que necesitamos, tenemos aquí el eje de giro que es ortogonal, porque era una recta de punta, a la línea de tierra. Y ahora sabemos que este punto al girarlo va a venir por aquí y este giro corta aquí al plano, ¿no? Bueno, pues según eso nos dicen que el sentido del giro debe ser antihorario, o sea que no podemos hacer el giro aquí en el alzado por aquí arriba, lo tenemos que hacer por debajo. Entonces, lógicamente, si tenemos los planos de proyección, entonces al hacer el giro, si de repente este punto que está aquí, bueno, lo vamos a poner aquí, lo giramos hacia abajo, pues necesariamente en el momento en que corte al plano que pasa por aquí, lo va a cortar aquí abajo. Por lo tanto, ese punto se va a transformar en este. Y las proyecciones de ese punto, pues necesariamente quedarán una aquí, que va a ser, por ser el plano horizontal, por ejemplo, A1, mientras que A2 va a quedar aquí, en el plano vertical. Y como está en el cuarto cuadrante, al girar el plano vertical, este punto pasa a estar necesariamente alineado en una ortogonal a la línea de tierra, pero ambos debajo de la línea de tierra. Bueno, entonces según eso hacemos los giros, procedemos con los giros en el alzado. Entonces hago centro aquí, cojo esta distancia, hago el primer giro. Sabemos que es del punto A, entonces hago este giro. Vamos a marcar la distancia, por ejemplo, más o menos 2,7, pues podría venir por aquí más o menos. Entonces, centro aquí, hago el giro y el giro viene por aquí. Bueno, como podemos ver, este giro siempre, este es el eje de giro, ¿no? Vamos a poner aquí más claro. O sea, tenemos el eje de giro y tenemos un punto que estamos girando, que como decíamos, por ejemplo, queda aquí a cierta altura. Vamos a ponerlo aquí. Entonces lo único que estamos haciendo es cogiendo esta distancia y hacer este giro. Este giro lo giramos empezando en el sentido antihorario, ¿no? Sentido contrario a las agujas del reloj. O sea que en realidad esto viene por aquí y donde este arco corte a esta traza, ya que esta traza pues es en realidad esta, vamos a dibujarlo aquí. O sea, tenemos esa circunferencia y tenemos aquí el plano vertical. Esta circunferencia va a cortar al plano vertical según un punto. Donde corte a ese punto, o sea, donde corte a ese punto, lógicamente estamos haciendo A, pues vemos que corta aquí. Entonces proyectamos una ortogonal a la línea de tierra y corta este arco aquí. Eso quiere decir que esto es el punto. Si lo proyectamos sobre este punto será A1', y este será A2'. Y queda por debajo por lo que decíamos, porque en realidad un punto que quedaba debajo del plano horizontal este, al proyectar planta y alzado,
Ahora giramos este plano y entonces este punto viene a caer siempre alineado con A1 y A2 alineados en una ortogonal a la línea de tierra y por debajo de ella, que es lo que pasa aquí. A1 y A2, donde corte a este arco, ahí está. Bueno, tenemos ya las dos proyecciones del triángulo, de un punto del triángulo. Sabemos que, como hicimos esta línea, el triángulo va a venir por aquí. Esta es una proyección ya ortogonal y la otra, pues tenemos que, decíamos, hacíamos ese arco, ahora hacemos el siguiente pasa por B2, sabemos que B2' queda aquí, entonces al hacer el arco, será un arco concéntrico de este, entonces nos aprovechamos ya de la curva, entonces donde corte a esta circunferencia y tenemos entonces, a ver, teníamos esto era B1' y esto B2'. Bueno, y por último, haciendo el tercero parece que es menor que este era a 4,2 y este va a ser a más o menos 3. Bueno, pues más o menos 3 viene por aquí. Y digo más o menos y tampoco utilizo regla porque la vista ya va fallando. Entonces por aquí más o menos. Entonces hacemos la última circunferencia concéntrica y esta circunferencia concéntrica sale realmente del punto C y viene por aquí. Bueno, pues vemos necesariamente vamos a marcar bien los puntos. Tenemos entonces, el primero viene por aquí, por debajo, y corta aquí al plano inmediatamente, ¿no? Que decíamos que era el punto A, que era este, de ese ya no hay duda. El siguiente viene por aquí debajo y corta el plano aquí. Y el tercero viene aquí debajo y corta aquí. Bueno, pues necesariamente donde corte esta recta, haciendo una vertical, ahí está el punto del plano. Hay que decir que, lógicamente, estamos en el cuarto cuadrante y debe quedar por debajo de la línea de tierra. Bueno, pues ese sería entonces, ya que en realidad este triángulo, al hacer esta circunferencia, va a cortar aquí abajo, ¿no? Entonces el triángulo que esté aquí abajo se proyecta también por debajo de la línea de tierra. Bueno, en todo caso esto, por si hubiera discrepancia, pues si lo hacemos con regla y compás, vemos realmente dónde quedan los puntos. Tenemos aquí los 3 puntos, por lo tanto tenemos ya el triángulo. O sea que la nueva proyección del triángulo es esta. Y el punto A1 será este. El punto A2 será el siguiente. Será este y el punto A3 será este. Mientras que ya el triángulo girado tenemos A2 alineado en una vertical con este, es este, luego B1 y B2 aquí, y luego C1 y C2 aquí. Bueno, tenemos entonces el triángulo que queda definido por estas dos proyecciones. Esta línea, la correspondiente al plano horizontal, y que es la proyección ortogonal sobre la proyección ortogonal de los puntos que quedan sobre la traza por ser un plano proyectante horizontal, y luego estos 3 puntos alineados en verticales que corresponden a los vértices del triángulo. Bueno, pues el ejercicio es algo complejo, pero esa sería la resolución. Hay una cuestión y es, al principio cuando hicimos estas rectas, para obtener las trazas del plano que contenía el triángulo, esto basta con pensar que si tenemos dos planos y un plano que corta ambos, como ese, por ejemplo, oblicuo, si realmente hay un triángulo en su interior, perteneciente a él, como este, por ejemplo, podría tener esta disposición. Bueno, podemos observar que efectivamente este triángulo
que nos dieron al principio por sus dos proyecciones, prolongamos las líneas y necesariamente esas líneas, por pertenecer el triángulo al plano, las líneas también pertenecen al plano y por tanto las trazas de las rectas están en las trazas del plano. De ahí que al obtener las trazas de cada una de las rectas, ¿no?, pues pudimos obtener aquí otra y otra, pudimos obtener el plano que pasaba por él, ¿no?, como pasa en este triángulo tridimensional. Una vez que teníamos eso ya, para girarlo, sabíamos que en realidad podíamos tomar la referencia de la perpendicular, de manera que al final esto nos quedará perpendicular. Entonces la solución era hacer la perpendicular y hacer ese giro manteniendo esto perpendicular. Como pasaba por este punto, esta traza también pasaría. Entonces, por último, cada uno de los puntos gira sobre circunferencias que cortan a este plano. Lo vemos en verdadera magnitud aquí. Cortan este plano la circunferencia en este punto. Entonces este punto teníamos que proyectarlo sobre la circunferencia correspondiente al A1, que es este. Entonces el siguiente corte B2 teníamos que proyectarlo sobre la circunferencia B2. Y por último, la circunferencia C3 teníamos que hacer este giro y donde cortara realmente ahí al plano era donde íbamos a obtener, o sea, en este punto, en la vertical, íbamos a obtener entonces sobre la vertical y sobre la circunferencia íbamos a obtener la proyección del punto. Bueno, pues esa es la resolución del ejercicio.